a todos los hermanos que están aquí presentes, ya sea aquí en persona o ya sea en línea. Sean todos bienvenidos, es un gran gozo estar aquí congregados en este culto de adoración. Nosotros sabemos de que Dios es un Dios de lo imposible. Dios es un Dios personal. Sabemos de que Dios busca a sus hijos, aquellos que deseen desarrollar una relación con Él. Un predicador fue a una iglesia una vez y se había programado tal campaña. Se gastó mucho dinero y para su sorpresa, en esa primera noche solamente estaban 3 personas. El anciano de iglesia le dijo: disculpe, pastor, que solamente hay 3 personas. Podríamos posponer el culto. Le dice el pastor: ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy. No importa de que solamente hay una persona, el mensaje tiene que ser dado. Y tiene que ser dado con poder para su gloria. Vamos a orar en esta noche. La costumbre, solamente venimos de día, pero estamos de noche. Vamos a orar antes de abrir la palabra. Amante Padre, gracias por todo. Qué gozo es estar en tu iglesia. Qué rico es congregarnos bajo tu techo. Suplicamos, Señor, de que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en cada corazón de los hermanos que están aquí presentes y aquellos que están en línea, aquellos que están en la comunidad de su hogar. Ampárales, Señor, que tu luz les acompañe, que tu luz acompañe a tu pueblo en este momento de la historia que todos estamos viviendo. Señor, que todo lo que vamos a hacer y hablar en esta mañana sea tu palabra. Que dejemos cualquier cosa que nos incomode a un lado, porque estamos en tu templo. Y a pesar que tal vez no te podemos ver, pero te podemos sentir. Y hay gozo en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra hermana Lourdes acaba de leer Juan 8:58. Es una lectura bastante poderosa. De cierto os digo, antes que Abraham fue, yo soy. Vamos a hablar de eso más adelante. Yo no sé, querido hermano, si tú estarías de acuerdo conmigo de que hay días que llegan a nuestra vida que no están bajo nuestro control. Momentos que todos pasamos, en los cuales se nos escapa de las manos la solución que queremos encontrar. Parece de que momentos malos nos llegan a nuestra vida y creo de que estamos viviendo esos momentos malos en este momento, porque hay muchas personas que han sido afectadas por este virus. Y no solamente por este virus, sino por las tormentas, como dijo la hermana, con los desastres naturales, muchas personas son afectadas. Estaba viendo en la televisión hace unos días atrás y estaban hablando de un gran evento, el 9/11, que pasó hace mucho tiempo, van a ser 20 años ya de eso. Yo recuerdo dónde yo estaba y recuerdo cómo yo me sentí cuando la noticia llegó de que algo había ocurrido en la ciudad de Nueva York. Mi preocupación era mi madre y mi hermana. Y pasaron muchos días sin poder yo estar en contacto con ellas. Pero quiero decirles de que hace 2 días atrás, una madre con lágrimas en sus ojos estaba diciendo lo siguiente: recuerdo aquel día que me despedí de mi hijo. Su hijo ya tenía como sus 20 años en aquel entonces. Y me dijo: mamá, nos vemos más tarde.
Y la señora le dijo, está bien, te prepararé la comida que tú deseas. Pero ese hijo no regresó. Ese hijo fue una de las víctimas del 9/11. Y decía la señora, después de casi 20 años, tenía un rencor en su corazón. Sufría y ella decía, estoy aún enojada con Dios. Estoy enojada con este país. Estoy enojada con ese país que hizo este desastre. Estoy enojada con Dios. Y le preguntaba al reportero, ¿por qué con Dios? Porque Dios me quitó a mi hijo. Mis queridos hermanos, cuando cosas malas llegan a nuestra vida y no sabemos a quién acudir, muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Cuando llegan situaciones malas a nuestra vida, que no sabemos qué hacer, que no están bajo nuestro control, nos desesperamos. ¿Y a quién acudir? ¿A quién ir? ¿Será de que se necesita tal vez hablar con un profesional? Tal vez conversar con un familiar, con un amigo. ¿Con quién? ¿Con un hermano de iglesia? Cuenta la historia, mis queridos hermanos, de un pastor de la iglesia adventista en un lugar lejano, no voy a mencionar el nombre, que cierto día recibió una llamada telefónica. Y esa llamada telefónica le decía que su iglesia se estaba quemando. El pastor, como pudo, agarró su vehículo y fue al lugar donde estaba su iglesia, pero llegó demasiado tarde. Su iglesia se había quemado. Se había quemado toda la iglesia. Y ahí estaban hermanos en la iglesia llorando, lamentándose que su iglesia se había quemado. Obviamente el pastor estaba triste, los hermanos estaban tristes. Y aunque la historia no dice lo que yo voy a decirles en este instante, no sé cuántos de esos hermanos tal vez dijeron, pero Dios, ¿será que no nos cuida? ¿Cómo permite que esta iglesia se queme? Bueno, la iglesia se quemó, pero la historia continúa con ese mismo pastor. Después de muchos meses, casi un año, el pastor estaba visitando a una hermana de que no asistía a la iglesia y estaba en una ciudad lejana, una ciudad peligrosa. Y era ya tarde en la noche, estaba oscuro. Salieron unos hombres en el camino, lo atracaron, dice en Colombia, lo atacaron, le quitaron el dinero, le quitaron todo y le quitaron el carro. Él comenzó a gritar y nadie salió a su auxilio. Nadie, ni la policía llegó. Pues el pastor comenzó a caminar de noche. Y estamos hablando tal vez una distancia de unos 10 millas más o menos. Él caminó, se fue a su casa, llegó a su casa, le contó a su esposa que estaba muy triste por lo que le estaba ocurriendo. Primero la iglesia y ahora me roban el carro. ¿Qué es lo que nos espera? El pastor estaba muy triste, pero la historia no cuenta si él dudó de Dios. Y hay otra historia más. Y voy a pedirle a mi esposa que ponga una foto allá atrás de otro pastor adventista. No sé si ustedes se dieron cuenta de esta noticia que sucedió hace 2 años atrás. Pastor brasilero, un día sábado en camino a la iglesia, en camino a una conferencia en sí de la Asociación del Sur de Sudamérica. Esta bella familia iban en un carro, iban cantando, iban alabando a Dios y de repente tuvieron un accidente con un camión. Algo repentino. Pastor dice que no sabe lo que fue lo que pasó, pero se estrelló contra el camión y lamentablemente sus 2 hijos murieron. Él se quebró la pierna, él se dislocó la mandíbula, su esposa se golpeó
El hijo mayor de 8 años murió instantáneamente. El pequeño sobrevivió, pero en camino al hospital se murió. Te pregunto, hermano, ¿cómo tú te hubieras sentido si pierdes a 2 niños inocentes? ¿Es culpa de Dios? Lo que esto nos dice, estimado hermano, es que nosotros como cristianos estamos en el mundo y estamos expuestos al mundo. Cosas nos van a llegar a nuestra vida, situaciones van a llegar a nuestra vida que no están bajo nuestro control. Pero eso no es motivo para que nosotros dudemos del amor de Dios. Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios inmutable. A través de la palabra nosotros podemos entender y podemos ver cómo Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios es Dios. Pero quiero enfatizar, estimado hermano, en el momento de la historia que todos nosotros estamos viviendo. Sabemos muy bien que desde hace un año estamos en estas garras de este virus, que no sabemos qué va a pasar. Pero una cosa sí es clara: estamos expuestos. Nos puede llegar. Podemos morir. ¿Y eso es culpa de Dios? En más de una ocasión yo he escuchado a personas que dicen: ¿por qué Dios permite estas cosas? Yo deseo compartir contigo en esta noche, estimado hermano, cuando empecé a preparar este mensaje, pero quiero compartir contigo que Dios nos asegura en esta noche que Él aún está en su trono. Quiero compartir contigo de que nuestra salvación ya está ganada. Quiero compartir contigo de que necesitamos aprender a descansar en Dios. Porque Dios es eterno. Dios es constante, Dios es el mismo. Dios no cambia. Su amor por ti y por mí no cambia. Aumenta. Él es el que está en control de nuestra vida, a pesar de que lleguen en nuestra vida situaciones como la de este pastor, que no se entiende. Yo les he comentado a ustedes en el pasado, y lo voy a hacer ahora porque es parte de lo que estamos estudiando. Cuando mi madre murió, yo no estaba en la iglesia, pero yo no entendía por qué mi madre se murió. A los que están aquí presentes, a los que tienen sus madres aún vivas, ¿les gustaría que se muriera? Yo creo que no, nadie. Pero va a llegar el momento, va a llegar. Le llegó el momento a mi madre, de la noche a la mañana, con un cáncer. Y yo no estaba en la iglesia. Y murió en 4 meses. Pero lo que quiero decirle a ustedes, hermanos, es lo siguiente: que Dios trabaja en la vida de las personas. Y muchas veces no entendemos cómo cosas negativas que llegan a nuestra vida nos van a acercar más a Dios. Eso yo no lo entiendo. Porque yo sí quisiera que mi madre estuviera viva, pero no lo está. Pero lo que a mí me llena de gozo es de que el testimonio de ella, al aceptar a Jesucristo en su lecho de muerte, me ganó para Cristo. Te pregunto en esta noche si tú confías en Dios, a pesar de las situaciones. Quiero que sepas, estimado hermano, de que Dios ha estado siempre por la eternidad y va a estar por la eternidad. Dios nos quiere recordar en esta noche su inmutabilidad. Esa palabra me cuesta pronunciarla. Inmutabilidad. Y su inmutabilidad es nuestra seguridad y es nuestra ancla. Lo que nosotros nos asegura que en el tiempo de angustia Él no cambia. Nosotros cambiamos,
pero Él no cambia. Su amor por nosotros es su garantía de que somos sus hijos. Tal vez a ti no se te ha quemado la casa, tal vez a ti no te han robado el carro, tal vez tú no has perdido un hijo o alguien en un accidente de carro como este pastor. Tal vez estés pasando, yo también, por situaciones horribles, tal vez económicas, tal vez en nuestro hogar, yo no lo sé, días feos, tal vez una enfermedad, yo no lo sé. Tal vez estemos pasando tú y yo por una experiencia muy opresiva en nuestra vida, que solamente tú lo sabes. Pero nuevamente deseo que nos recordemos de lo siguiente. Durante estas temporadas difíciles que llegan a nuestra vida, que nos llegan a cada instante, en momentos así malos que llegan a nuestra vida, tú y yo podemos encontrar refugio en Dios. Podemos encontrar alivio en Dios. Podemos encontrar esperanza en Dios porque es inmutable, porque Él no cambia. Necesitamos reenfocarnos en el poder de Dios, en su poder, no en mi poder. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y continúa haciendo por nosotros. Necesitamos aprender a confiar más en Dios, porque Él siempre está presente, siempre está a nuestro lado. Él está aquí en esta noche. Él está. Mi querido hermano, Dios está cercano a tu vida, aunque tú no lo creas. Así que concentrémonos en ese Dios inmutable, que es eterno. Pidamos a Dios que nos ayude a entender quién es Él. Voy a compartir con ustedes en Juan 1, 1 al 3, si podemos poner la lectura acá, en Juan 1, 1 al 3. El libro de Juan, como todos sabemos, comienza declarando la preexistencia de Dios. Juan 1, 1 al 3 lee: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios nos relata en cierta ocasión de que se encontraban los judíos discutiendo con Jesús, y sabemos que los judíos discutían con Jesús a cada instante. Pero en la lectura que leímos, que la hermana Lourdes leyó al principio, Jesús le respondió a los judíos en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fue, yo soy. Mire, querido hermano, si usted notó algo, aquí Jesús no dijo: antes que Abraham fuera, yo era. Él dice: yo soy. Yo soy. Porque Él es inmutable. Yo soy. Y así como Dios le dijo a Moisés en aquella ocasión, que se encuentra en Éxodo 3, 13 al 14, donde Dios le dio una labor a Moisés, y Moisés le hizo una pregunta a Jehová de la siguiente forma. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, ¿me preguntarán cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. En los deportes nosotros podemos ver a cada instante los que son campeones, ya sea del boxeo, ya sea de fútbol americano, ya sea de soccer, lo que sea. Dicen: I am number one. Soy el número uno. Yo soy el campeón.
Mi querido hermano, nada de eso se compara con el gran yo soy, que es nuestro Dios. ¿Podríamos tú y yo decir en esta noche que creemos de que Dios es inmutable, que creemos en su soberanía, de que confiamos en su poder? Podemos decir nosotros hoy con confianza en medio de lo que estamos pasando, de que Jesús es nuestro Salvador. Podríamos tú y yo decir en el momento de necesidad, en el momento que hemos perdido nuestro trabajo, que nuestro Jesús es nuestro Redentor y Libertador. Podríamos tú y yo decir verdaderamente en el momento que estamos enfermos, en el momento que tal vez tenemos una enfermedad terminal, de que Jesús es nuestro consolador. Podríamos tú y yo decir, compartir con otras personas que Jesús es nuestro escudo. Podríamos tú y yo decir, nos atreveríamos a decir de que Jesús es nuestro protector. ¿Nos atreveríamos a decir eso? Mis queridos hermanos, en esta noche Jesús nos quiere recordar a ti y a mí nuevamente que Él es el que es. Él es el que es. Él es el gran yo soy. Y ese gran yo soy es tu Padre. Es tu Padre. Entonces, ¿a qué temer? Dios nos quiere recordar en esta noche, querido hermano, y no solamente recordar, sino asegurar que Él es eterno y no cambia. Que a Él no le da miedo. Tal vez a ti te da miedo y a mí me da miedo las situaciones que hay en nuestra vida, pero a Él no. Él aún está en su reino. Él aún está protegiéndote. Tal vez a nosotros nos tiemblan las piernas, nos afligimos, lloramos, pero no Dios. Dios nos dice en esta noche, aprende a confiar en mí, porque yo soy el que soy. Yo soy tu Padre. Dios tiene el poder, estimado hermano, y nos vuelve a recordar, tiene el poder para guiarnos a través de cualquier cosa. Dios tiene el poder de llevarte en sus manos. Jesús nos quiere recordar en esta noche nuevamente que tu salvación ya está asegurada, porque Cristo murió en una cruz por ti y por mí. Dios nos quiere recordar que Él es duradero. Dios nos quiere recordar en esta noche, estimado hermano, que Él es invariable. Nos quiere poner en nuestra mente que Él es consecuente. Él es constante. Dios es perdurable, incesante, continuo, interminable, permanente, estable, irrevocable, eterno. Él es amor, Él es tu Padre Celestial. Él te quiere decir a ti en esta noche que aprendas a confiar en Él. En el Salmo 48, 1 al 4, y con esto terminamos, nos dice Dios lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mi querido hermano, yo no sé lo que va a pasar en esta noche, yo no sé lo que va a pasar mañana, lo hemos dicho en más de una ocasión, yo no lo sé qué va a pasar, pero no dejes que otro gane tu salvación. Entreguémonos a Dios de todo corazón, consagrémonos a Dios a cada instante, porque cuando nos llega el día, nos llega el día. Ojalá que nosotros no aparezcamos en las noticias diciendo, estoy enojado, enojada con Dios, porque me pasó esto y aquello. En la vida y en la muerte tenemos a un Dios que es inmutable, y ese Dios te ama y te ama eternamente. Que el Señor te bendiga en esta noche. Es mi oración de que en la meditación de la palabra en esta noche, que
que es para mi persona primeramente, que podamos encontrar ese reposo que solamente se encuentra en nuestro Señor. La iglesia es la iglesia, pero tú y yo somos la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí presentes saben cocinar? ¿Cuántos de los de aquí presentes saben hacer arroz? ¿A cuánto les gusta el arroz que no sabe nada? Si usted no le echa sal a ese arroz, nadie se lo come, ni las gallinas. La vida cristiana hay que darle el sabor, y ese sabor solamente lo puede dar una consagración con nuestro Dios. La iglesia es de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan buenas noches y con la ayuda del Señor nos vemos el sábado, si así Dios lo permite. Amén.